Bueno, muchachos, entonces ya en este punto vamos a empezar con el tema de gramática. Bueno, lo que alcancemos. Vamos a hablar de alfabetos, palabras y lenguajes, operadores sobre palabras y lenguajes, lenguajes regulares y expresiones regulares. Bueno, si llego hasta aquí, me daré por bien servido. Entonces, tenemos varios tipos de lenguajes. Tenemos los lenguajes regulares, los cuales son manejados por un autómata finito. Los lenguajes de programación se enmarcan aquí, los lenguajes regulares. Los que son independientes del contexto, los que son sensibles al contexto y los que son recursivamente numerables. Para cada uno, entonces, vamos a tener un tipo de máquina abstracta donde nosotros, digamos, los operamos. En uno tenemos un autómata finito, que el autómata finito es en lo que está basado nuestra computación, autómatas finitos. Tenemos autómatas de pila, tenemos autómatas linealmente acotados y finalmente máquinas de Turing. Bueno, y pues de acuerdo a esto, pues tienen distintas reglas que iremos viendo. Entonces, una máquina de Turing es una máquina que recibe una entrada a través de una cinta. De hecho, esto es muy análogo a lo que nosotros tenemos aquí con las entradas que tenemos a los algoritmos. Esto es una entrada que pues, puede ser numérica, puede ser un texto, y esta cinta nos manda nos manda unos símbolos determinados, y de acuerdo a eso la máquina hará alguna u otra actividad internamente. Bueno, entonces un alfabeto es un conjunto de símbolos que podrán aparecer en la entrada de la máquina o de nuestro algoritmo. El alfabeto es cualquier conjunto de símbolos no vacío. Entonces tengo 0, el alfabeto de los dígitos, de los números. Tenemos el alfabeto de AB, ¿cierto? Los símbolos AB. Entonces, tenemos el alfabeto latino, por ejemplo, tenemos el alfabeto griego. Las palabras o cadenas son secuencias finitas de símbolos. Por ejemplo, no, eso no está. Entonces, las palabras o cadenas son secuencias finitas de símbolos. Entonces, por ejemplo, con el alfabeto español podemos crear colina, puente, dardo. No necesariamente las palabras tienen que tener un significado o algo, sencillamente es una composición cualquiera de letras. Y como les dije, la noción de palabra no tiene asociada semántica, o sea, no nos interesa su significado. Sabemos que es una colina, sabemos que es un puente, sabemos que es un dardo, pero pues FDK, FDJK, pues no sabemos qué es eso. Es sencillamente una palabra. Entonces, no necesariamente no tiene nada que ver con la semántica. El significado se lo damos nosotros, pues, en el uso del lenguaje. Entonces, también, por ejemplo, si tenemos los números, entonces 431 es una palabra, 021 es otra palabra, epsilon significa la cadena vacía. Es una cadena que no tiene caracteres. ¿Sí? Eso se le conoce como cadena vacía y es denotada con epsilon. Son palabras que podemos formar con este alfabeto, que denominamos con signo. A y B, si tenemos A y B como alfabeto, entonces tenemos AB, BA, AB, epsilon, son palabras de, digamos, de ese alfabeto, ¿sí? Que ustedes ven acá. Bueno, entonces, por ejemplo, 431. Entonces, la cinta que entra a nuestra máquina siempre pues, va a tener esas palabras, va a tener letras, o sea, va a tener símbolos de ese alfabeto. Los problemas que soluciona esta máquina, que ustedes ven acá, siempre va a estar asociado a estos alfabetos que ustedes ven acá. También la cadena vacía, ¿sí? También la cadena vacía, que es epsilon, representa una palabra que tiene 0 símbolos, es decir, una cinta vacía. También puede pasar de que tengamos una situación así. Entonces, la máquina va a darnos dos situaciones. Ella va a decirnos si acepta o no acepta una cadena, ¿sí? De acuerdo a la programación que tenga la máquina. Entonces, nosotros podemos ingresar una palabra, por ejemplo, A, B, 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 A, y la máquina nos puede indicar con una lucecita roja, no te acepto esa cadena, o una lucecita verde, sí, acepta la cadena. Eso es lo que nosotros vamos a ver qué significa eso de aceptar. Entonces, vamos a la definición de un lenguaje. Un lenguaje es un conjunto de palabras en particular, ¿sí? Por ejemplo, muestra todos los lenguajes definidos sobre AB. Entonces, muestra los siguientes lenguajes definidos sobre el alfabeto AB. L1, conjunto de palabras que tienen exactamente 3 símbolos. ¿Cuáles serían? Estos que ustedes ven acá. Bueno, ¿cuáles serían? Pues aquí el profe no lo hizo, pero bueno, sería básicamente
desde 3 A's, A. Luego empezamos a alternar. Uy. Entonces tenemos A, 3 A's. Luego A, B, y así seguimos hasta 3 B's. ¿Listo? Este es el lenguaje de palabras que tiene exactamente 3 símbolos. Es un lenguaje finito. L2. Conjunto de palabras que tienen al menos una A. Este sí sería un lenguaje infinito. ¿Por qué este sería un lenguaje infinito, muchachos? ¿Por qué este sería un lenguaje infinito? Porque puede haber la cantidad infinita del otro símbolo que... Por ejemplo, si es una A, puede ser una A y el resto en B es infinitamente, ¿no? Sí. Usted también puede tener 2 A's, puede tener 3 A's, porque dice, básicamente menos una A. Entonces, hay cosas que ustedes deben diferenciar acá, es que vamos a tener lenguajes finitos, como este, y lenguajes infinitos, ¿sí? Entonces, eso es una de las definiciones que nosotros vamos a manejar por acá. Por ejemplo, conjunto de palabras que tienen un número par de símbolos. Entonces, también es un lenguaje infinito. L3, conjunto de palabras que tienen un número par todas las combinaciones posibles de palabras que tenemos acá. Y ahora sí, vamos ahora a hablar de lo que es el lenguaje universal. El lenguaje universal, que se denota como E asterisco, eso se le va a conocer como cerradura de Kleene. Es súper importante que la tengan presente para el curso de FLP, esta cerradura de Kleene. De todos modos, en las primeras clases de FLP se les, bueno, conmigo se les da un repaso, ¿sí? Pues no sé con otros docentes, pero bueno, tengan presente, este asterisco significa cerradura de Kleene. Y se denota como cerradura. Pues el asterisco va a tener 2 cerraduras, ¿verdad? Entonces, epsilon asterisco es el lenguaje formado por todas las cadenas sobre el alfabeto epsilon. Entonces, ¿cuáles son esas cadenas? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían el lenguaje universal para los siguientes alfabetos? Entonces, A, B, C y 1. Entonces, miren acá, incluimos siempre epsilon. ¿Sí? Siempre vamos a incluir epsilon. Epsilon es la cadena vacía. Epsilon pertenece a cualquier lenguaje. De una vez les anuncio eso. La cadena vacía pertenece a la cerradura de cualquier lenguaje. O sea, si usted pregunta por la cadena vacía sí pertenece al lenguaje. Entonces tenemos epsilon, ABC, las de tamaño 1, luego las de tamaño 2, luego las de tamaño 3 y así. O con 1. Tenemos epsilon 1, 2 unos, 3 unos, 4 unos, 5 unos, 6 unos y así indefinidamente. Entonces observen que epsilon siempre está en la cerradura, porque la cadena vacía se puede obtener de cualquier alfabeto. Eso es una definición. Entonces tengan presente cuando yo les pregunte que si epsilon pertenece a la cerradura del alfabeto, la respuesta es sí, siempre. ¿Sí? Entonces tenganlo presente por si lo llego a preguntar. Bueno, para cualquier alfabeto sigma se tiene que sigma es asterisco, ya que epsilon no puede ser vacío. El alfabeto no puede ser vacío. Por lo tanto, epsilon asterisco siempre es un conjunto infinito. Bueno, entonces ahora sí que es un lenguaje. Un lenguaje, muchachos, es un subconjunto de la cerradura del alfabeto. Entonces vamos a coger un conjunto de palabras, por ejemplo, todas las palabras comienzan por A. Entonces, palabras que comienzan por A. Como ven, es un subconjunto de la cerradura. Siempre se va a cumplir que un lenguaje es un subconjunto de la cerradura. Por eso se dice que es contenido o igual. En esta parte se dice que es contenido o igual. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora sí. ¿Qué es la potencia de una cadena? La potencia de una cadena se define de la siguiente manera. Cuando yo digo la potencia cero de una cadena, es la cadena vacía. O sea, una cadena elevada a la cero da epsilon. Y en cualquier otro número, básicamente es concatenar, esto no es multiplicación, es concatenación, esto es concatenar. Es concatenar entonces x por x a la n-1. Vamos a ver cómo se maneja eso. Bueno, el operador de concatenación. Entonces, miremos un ejemplo. ¿Cómo sería AB al cubo? Entonces, aplicamos la regla. ¿Cómo es la regla? Entonces, daría B concatenado con B al cuadrado, ¿correcto? Seguimos la regla. B, aplicamos la regla B y nos da B a la 1, ¿correcto? Y aplicamos la regla B por epsilon, concatenado con epsilon. Pero ¿qué pasa con epsilon?
pues epsilon es la cadena vacía, por lo tanto, pues no es necesario escribirla. Nos da AB, 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 porque epsilon es una cadena vacía. Entonces nos da 3 veces AB. Ustedes ven, pues básicamente es repetir 3 veces eso, ¿sí? Pegado. Entonces, observen acá, ahí está hecho, ¿sí? Ahí está hecha esa parte. Entonces, muchachos, de acuerdo a eso, ¿cuáles serían estas subcadenas de aquí? Entonces, guajes, muchachos. Ah, la primera, no, la primera son 3A's y AB al cuadrado, exactamente. Ah, esa es la primera, sí, correcto. Sería 3A's y ABA, ABA, correcto. Esa es la de ella, correcto. Y pues esta, pues sería AB, AB, BA, BA, ¿cierto? Entonces AB, AB, BA, BA, BA. Me faltó un BA. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta de esas. Bueno, entonces aquí está hecho. Bueno, muchachos, entonces, por ejemplo, esto es un lenguaje. Entonces, este sería el lenguaje de todas las cadenas que tienen al menos una A, si ustedes pueden ver. Entonces, esto se puede ver como A a la 1, A a la 2, A a la 3, A a la 4. Entonces, esto lo podemos poner así. A a la N con N mayor o igual que 1. Por ejemplo, este es el lenguaje A a la N. Entonces, cadenas de una o más series. Hay 3 formas de describirlo. En forma de conjunto, en forma descriptiva matemática y cadenas de uno o más n's, ¿cierto? De más n's. Bueno, listo. Este, por ejemplo, miren, cadenas que tienen el mismo número de A's y el número de B's. AB, ABBB, ABBBB. Entonces, estas serían cadenas con el número, cadenas con igual cantidad de A's de B's, donde las A's están a la izquierda de las B's, básicamente. ¿Sí? Hay varias maneras, como les digo, hay 3 formas de escribirlo. En forma de conjunto, en forma descriptiva matemática o en texto normal. Cualquiera de las 3 es válida. Bien, entonces aquí tendríamos otra, entonces 0,1, entonces tenemos epsilon 0,1, 1,0, 0,1,1. ¿Cómo podrían describir ustedes este lenguaje que ustedes ven aquí? Mírenlo bien. ¿Cómo sería ese lenguaje que ustedes ven allí con el alfabeto 0,1? ¿Cómo lo verían? Infinito, pero no, pero ¿cómo lo podría describir con palabras? Mírenlo bien, ¿cómo lo podrían describir con palabras? Yo lo describiría como 0 a la n, 1 a la n para los pares o para los impares, y para los pares 1 a la n, 0 a la n. Ok, bueno, podría verse acá.
Aunque yo también podría, bueno, también sí, es válido con lo que tenemos. También yo podría mirarlo como el lenguaje que tiene el número, misma cantidad de As, misma cantidad de unos y misma cantidad de ceros, que creo que lo va a llegar aquí el profe. Entonces, 0, 1 asterisco tienen la misma cantidad de ceros que unos y cadenas con igual cantidad de ceros que unos, básicamente. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es la longitud de la cadena? La longitud de la cadena es el número de símbolos que tiene el número es el número de símbolos que tiene una cadena. Entonces, por ejemplo, la longitud de epsilon es 0. La longitud de esta cadena es 6 porque tiene 6 símbolos. Bueno, ¿qué es la concatenación entre dos lenguajes? Usted puede hacer operación entre lenguajes, usted puede hacer, como son conjuntos, usted les puede hacer la unión, puede hacer la intersección, puede hacer esas operaciones de concatenación también. Entonces vamos a definir la concatenación. Sean A y B dos lenguajes definidos sobre el mismo alfabeto, la concatenación de A se define como A.B es igual a U.B, donde U pertenece a A y V pertenece a B. Por ejemplo, miremos esta. A, B, A, C. Y tenemos B al cuadrado, que B al cuadrado es BB. Entonces, ¿cuál sería A.B? Entonces, A.B sería A, B, A, B, B, que lo ven acá. Luego, A, B, B. Bueno, él empezó acá con AC. Ok, no hay problema. Entonces, él empezó acá. AC, B, ACB. ¿Por qué no lo hizo en orden el profe? Ok, no importa. Entonces sería AB, B, que es este, ABB, que es este, luego ABBB, que es este, y luego ACB y ACB al cuadrado, que son estas dos de aquí. ¿Listo? Pues eso igual recuerden que los conjuntos no tienen orden. ¿Listo? Los conjuntos no tienen orden. Y pues quitamos las que están repetidas. Aquí las que están repetidas son estas dos. ¿Listo? Recuerden que los conjuntos no permiten repetidos. Entonces quitamos las que son repetidas. Por eso se quita uno. Entonces, bueno, así nos da. ¿Qué sería B.A? Entonces B.A sería BA, BAB, BAC, BBBA, BBBAB y BBBAC, ¿sí? Que sería básicamente concatenar este con estas y esta con estas. Entonces, observen acá. Eso es muy parecido al producto cartesiano que tenemos, eh, que tenemos eh, que tenemos que tenemos acá. Bueno, bien muchachos. Entonces, ¿qué es la potencia de un lenguaje? Es la concatenación del lenguaje consigo mismo, utilizando la misma regla que vimos de la potencia de una cadena. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería A al cubo para A? Pues básicamente concatenamos. Entonces sería concatenar 3 veces A. Concatenamos primero. Entonces sería AB, B 3 veces y hacemos la operación de concatenación. Entonces estaría AB, 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 AB. Un momento, muchachos, qué pena.
Bueno, muchachos, continuamos. Acá, qué pena, pues tuve una pequeña llamadita. Entonces, muchachos, básicamente serían tres cadenas formadas por tres concatenaciones de A. O sea, básicamente, sí, esto es producto cartesiano, es que los lenguajes son conjuntos. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de conjuntos del semestre pasado, pues no van a tener problemas con eso. Entonces, muchachos, de acuerdo a eso, vamos a ver, por ejemplo, esta. A, B, C, A, B pertenece a algo, vamos a ver si la podemos armar. A, B, aquí está. CA, aquí está. Y AB, aquí está. Entonces, la respuesta es sí, sí podemos armarlo. AD, CA, vamos a ver. AD, miren que sí, y CA, sí. Entonces, sí, pertenece. CA, ¿y qué pasa con esta? ¿Qué pasa con BA? ¿Qué pasa con BA? No existe. No existe. Por lo tanto, no pertenece. No podemos armarlo. Miren que AB podemos armarla. De allí, CA la podemos armar y A no la podemos armar. Por lo tanto, no pertenece. Y ahora miremos. AD está, CA está y AB está. Por lo tanto, sí pertenece. Entonces, aquí igual tenemos las respuestas. Que esta sí, esta no y esta sí. Entonces, muchachos, de acuerdo a eso, indíquenme de la pertenencia a estas cadenas. Profe, la primera sí, Ajá. ¿La segunda? la segunda no, ¿Por la qué la tercera segunda no? porque Por esa, ¿no? Ah, no, por sí, CA. no, por sea eso. Sí, porque la C la tenemos, ¿sí? Pero no tenemos la A solita. Listo, ¿sigue? La tercera sí Ajá. y la cuarta no, Y la cuarta no. ¿Por qué la cuarta no? por el BA. Por el BA. Listo. A veces lo tenemos, pero efectivamente no tenemos BA. Perfecto. Entonces, listo. Muchas gracias. Entonces, ahora sí. Dado este lenguaje, calculemos la unión entre A a la 0, A a la 1 y A a la 2. Entonces, calculamos esto. Entonces, tenemos A a la 0 es epsilon. A a la 1, pues es el mismo lenguaje. Y A a la 2, pues es la concatenación del lenguaje consigo mismo. Entonces, ustedes ven que A a la 0 unido a la 1 unido a la 2, pues nos da eso, ¿sí? Nos da eso, básicamente. Y ahora venimos con la definición de la cerradura de Klein. Que esto es súper importante para el curso de FLP. La cerradura de Klein significa 0 o más elementos. ¿Listo? Entonces, la cerradura de Klein de un lenguaje es la unión de las potencias que se denota por asterisco. Entonces, viene desde A a la 0, unido a la 1, unido a la 2, unido a la 3, unido a la 4, hasta infinito. Entonces, la cerradura de Klein siempre es un conjunto infinito. Entonces, la cerradura de Klein de un lenguaje es la unión de las potencias se nota por asterisco. Se le conoce también como cerradura estrella. Esto es un concepto fundamental para FLP, porque en FLP, los que vayan a ver FLP, porque pues aquí tengo un grupo mixto entre tecnología e ingeniería, entonces para los de ingeniería, esto lo vamos a necesitar el próximo semestre. ¿Listo? Eso es súper importante para dar a denotar las gramáticas y todas esas cosas. Entonces, Stephen Klein es el creador de las expresiones regulares. Los lenguajes de programación están definidos sobre expresiones regulares, o sea que él en parte es uno de los padres de los lenguajes de programación.
Sin los postulados matemáticos que él puso de la cerradura de Klein, pues no tendríamos lenguaje de programación. Y anunció lo que es la cerradura de Klein, básicamente asterisco. Este señor murió en 1994. Bueno, murió de 86 años, una larga vida. Bueno, calculemos la cerradura de Klein para A, igual a A, B. Entonces, ¿cómo sería? Empezamos. A a la 0, épsilon. A a la 1, tendríamos lenguaje. A a la 2, y así. ¿Listo? Básicamente. Entonces, básicamente la unión de las potencias. Entonces, miren este. Entonces, AB pertenece a asterisco. Básicamente, si la podemos formar, miren, AB, sí. ¿Por qué? Porque la podemos formar a partir de elementos de esta. Miren, AB. Miren, AB, pues tenemos AB. Pero ¿qué pasa con las otras? Esto no lo podemos formar. Entonces, no tengo forma de formar todas esas Bs. Y miren, AB. ¿Y qué pasa con estas A? ¿Será que estas A las puedo formar con lo que tengo ahí? ¿Esas A seguidas? Sí, porque A pertenece al conjunto. Correcto, exactamente, yo puedo coger esas A's y las concatenando. Correcto. Entonces, efectivamente sí. Bueno, ¿cuál es la relación de A asterisco con epsilon asterisco? Entonces, calcule epsilon asterisco sobre AB. Entonces, ¿qué pasa? Epsilon asterisco es sobre todo el alfabeto, pero asterisco es sobre el lenguaje. Recuerden que el lenguaje es un subconjunto de asterisco. Entonces, este es sobre el lenguaje y este es sobre el alfabeto. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, bueno, este es asterisco. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, miren, básicamente se puede decir que asterisco es un subconjunto de epsilon asterisco. ¿Por qué? Porque este sobre el lenguaje se cumple también que A es complemento de esto. Recuerden que un lenguaje es un subconjunto de esto, por lo tanto, la cerradura también lo será. Entonces, epsilon se define sobre el alfabeto y corresponde a todas las cadenas. Sin embargo, asterisco se define sobre un lenguaje y consiste en todas las concatenaciones posibles del lenguaje. ¿Sí? Entonces, es subconjunto. Entonces, en general se cumple que asterisco es subconjunto de la cerradura del lenguaje, básicamente. Bueno, y la cerradura positiva se denota con más. Esa cerradura positiva, la única diferencia con la cerradura de Klein es que no incluye A la C, no incluye la cadena vacía. Y la cerradura positiva se ve para 1 o más. La cerradura de Klein, 0 o más. Es la diferencia. Entonces, la cerradura positiva es el conjunto de palabras que se pueden formar sobre el alfabeto sin incluir la cadena vacía, básicamente. Adelante. Profe, entonces la cerradura positiva es un conjunto de la cerradura normal. Sí, correcto. Porque no incluye sí, exactamente. Sí, se cumple que A más es un conjunto de asterisco, claro, por el épsilon, correcto. Entonces, muchachos, de acuerdo a toda esta cháchara que di, indican en esta de acá.
Profe, Dime. en la primera solamente indicar si pertenecen. Sí, solamente indicar si pertenecen, correcto. Ah, bueno, Sí, pues pertenecen. mostrar algo, ¿no? Mostrar algo de esto. Profe, parte del conjunto de asteriscos sería Ujú. pues la cadena vacía, el epsilon con la unión de A1 y A2 y ahí saqué unos, entonces sería el mismo A, B, AB, Este no va, ¿no? A, sí, ajá, y A, AB, AB, y bueno, y los que salen. Y los que salen, Sí, exactamente, sí. porque es bastante extenso. Sí, es bastante... Y No, soy infinito. Dime. sí, por eso. Y el A con la sumita arriba es pues sin la cadena vacía. Sí, es el mismo mico, Sí, pero profe. con diferente hueso. Es el mismo mico, solo sin eso. Listo. Y la respuesta a esta, ¿cómo les dio? ¿Pertenece? Esa sí pertenece, profe. ¿Y esta? También. También. También, ¿no? Porque BBB se puedo formar dos Bs y dos As. Entonces, sí, de cualquier forma, muy bien. Y acá, A punto B, pues es básicamente la concatenación. A punto B, pues da una de 3 por 2, 6, nos da 6, entonces sería AB, sería ABA, sería AAB, sería AABA, sería ACB y ACBA. Y en caso contrario, B.A sería igual a BA, ya está la BA, BAA, BAC, BA ya está, BA está BA y 3 As, ¿verdad? 3 As y BAC, ¿listo? Esta porque pues esta está repetida, recuerden que los conjuntos no están repetidos. Y B asterisco, pues sencillo, epsilon, B, BA y luego las combinaciones, BB, BBBA, BAB, BABA, BABA y así, ¿listo? Sucesivamente. Entonces, esas son, en este caso, igual creo que el profe lo ha resuelto por acá. Entonces, observenlo. Y además, pues es lo mismo de la cerradura de Klein, pero sin el epsilon. Y lo mismo acá estaría, pues, las de acá. Recuerden que esto no es permitido, esto sí le critico al profe, esto no es permitido. Los conjuntos no se permiten elementos repetidos. Entonces, pues bueno. Entonces, vale. Ahora sí, muestre cadenas que pertenezcan a los siguientes lenguajes. Indique si la cadena vacía pertenece a este lenguaje y exprese de forma general en palabras el tipo de cadenas que pertenecen a cada uno. Entonces, muchachos, básicamente, uno también lo puede expresar así. Entonces, esto sería W1, C, W2, donde la longitud de W1 es igual a W2, donde W1 nos pertenece al alfabeto con A y B. Entonces, básicamente, ¿cómo sería este lenguaje que ustedes ven acá, L1? ¿Cómo lo podrían describir? Este lenguaje L1. Mírenlo bien. ¿Cómo podrían describir ese lenguaje L1? ¿O no hay idea? Obsérvenlo bien. Son palabras que inician por cualquier cantidad, o sea, son palabras que inician por cualquier cantidad de letras con A y B, seguidas de una C y con la misma cantidad de letras de A y B. O sea, son palabras que inician por cualquier cantidad de A's y B's, en cualquier orden, y terminan seguidas por una C y terminan en cualquier cantidad de A y B en cualquier orden. ¿Listo? Por eso se dice que la longitud de W1 es igual a la longitud de W2.
A, N, B a la N, básicamente son cadenas que inician por cualquier cantidad de A's seguidas por cualquier cantidad diferente de B's, porque N es distinto que M. Y miren cadenas que inician por una cantidad de A's seguidas por el doble cantidad de B's, seguidas por la misma cantidad de C's, básicamente. Entonces, miren acá. En general, cadenas que tienen una C en el medio, tal de las subcadenas a sus lados que tienen la misma longitud. En general, cadenas que tienen una distinta cantidad de A y de B's, donde están a la izquierda las A's de las B's. Aquí tenemos esta en general cadenas que tienen el doble de B's que A's y C's, donde aparecen de izquierda a derecha A, B's y luego C's. Bueno, expresa de manera formal los siguientes lenguajes. Profe, Dígame. ¿puedes subir un poquito? A donde estaba explicando eso. ¿Por qué en el primero es BCA? ¿Por qué se permite BCA? Porque tiene una C en el medio. Mira. Pero si W1 y W2 son iguales. No es que sean iguales. El tamaño de W1 es igual al tamaño de W2. Ah, Es el tamaño. Como aquí está con cardinalidad, es el tamaño. bueno. Entonces, acá, expresa de manera formal los siguientes lenguajes. L1 es el conjunto de cadenas del lenguaje universal ABC que empiezan por A y terminan por A, básicamente. Entonces, aquí vamos a empezar a utilizar una nomenclatura, que es lo que vamos a ver ahora. L2 es el conjunto de cadenas que tienen longitud par definida sobre el lenguaje ABC. Entonces, vamos a ver L1 y L2. Entonces, cadenas del conjunto del lenguaje universal de epsilon ABC que empiezan por A y terminan en A. Entonces, A, W1A, donde W1 pertenece ¿a quién? A la cerradura del alfabeto, ¿sí? Entonces lo pueden expresar así. Entonces, L1 son cadenas que inician en A y terminan en A con W1 perteneciendo al alfabeto asterisco, o sea, a la cerradura del alfabeto, cualquier palabra que se pueda generar con el alfabeto. Y básicamente, WI, donde WI es la longitud de WI es igual a 2K, donde existe K mayor o igual que 1 y WI pertenece a la cerradura del alfabeto. ¿Por qué 2 igual a 2K? Porque debe tener longitud par, básicamente. ¿Alguien dijo algo? Dígame. Yo le quería hacer una pregunta, profe. ¿En el parcial es suficiente con colocar la explicación de lo que da pues la ecuación o tenemos que colocar también un pedacito del ejemplo? Pues bueno, ustedes pueden explicar para ayudarse. No, de parecer yo soy más flexible y yo puedo permitir que lo expliquen de cualquier manera. Yo suelo hacerlo así, bueno, a menos de que lo especifique al contrario. Pero en el opcional sí pido un poco más formal. Entonces, para que sepan. No, en el parcial en ese sentido yo puedo pedir que me lo expliquen con palabras. Eso sí, a veces es más fácil que lo expliquen con fórmula que con palabras. Pero sí, la respuesta es sí. Bueno. Y muchachos, bueno, aquí ya seguiríamos con lenguaje regular. Entonces lo que quiero que vean es que los lenguajes se pueden describir con palabras o se pueden describir de esa forma matemática. Yo en el parcial se los puedo presentar de cualquiera de las dos formas. Yo digo, el lenguaje, por ejemplo, si digo el lenguaje BW, por ejemplo, si yo les digo esto en el parcial, el lenguaje L3 que cumple lo siguiente, es BA, W1, W2, B, donde W1 y W2, donde el tamaño W1 es igual al tamaño, vamos a poner aquí una B en el medio, igual a W2, y W1 pertenece a la cerradura y W2 pertenece a la cerradura del alfabeto, donde el alfabeto es igual a AB. ¿Cómo podrían ustedes describir esto con palabras? ¿Qué sería eso? ¿Cómo lo podrían describir con palabras? Son palabras que ¿qué? Este es el lenguaje de las palabras que comienzan en BA seguido con pues cualquier cantidad de longitud que salga del alfabeto A, B, seguido de una B,
seguido con la misma cantidad de longitud de palabras que salga de ese conjunto, seguido por último una B y ya. Ay, bueno, es algo Así enredado. sí. Sí, pero bueno, son exactamente cadenas que comienzan en BA, seguidas por cualquier cantidad de A's o BB's, seguidas de una B, seguidas por la misma cantidad que teníamos antes de A's o BB's y terminadas en B. Entonces, por ejemplo, esta debería ser una cadena, voy a decir una cadena, lenguaje de las cadenas empiezan con los segundos, con los BA. Bueno, cuando empieza con BA seguidos de una cadena que pertenezca al alfabeto, seguido de B, luego una cadena de igual tamaño a W1 y por último una B, correcto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cadenas que pertenecen a esto, BA, BB. ¿Por qué? Porque pues pertenecen al alfabeto. Por ejemplo, otra cadena, BA, BB, B, BA, B. Miren que estas dos tienen el mismo tamaño. Cadenas inválidas, BAB, B, BA, B. ¿Por qué esta cadena es inválida? Vamos a ver, aquí tiene el BA inicial, el B final y tiene el B central. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Porque esta no es válida. Hay una B B no es del sola. mismo tamaño. Exactamente. Entonces yo puedo hacer esas preguntas, ¿sí? Estoy bastante tentado, muchachos, ya que arreglaron el campus virtual, a hacer una parte del parcial así. Porque pues me sale muy, muy sencillo. Bueno, ¿estas cadenas pertenecen sí o no pertenecen? Es muy fácil hacerlo. Estoy tentadísimo. Hacer el parcial una parte teórica. Entonces, bueno. Entonces, muchachos, siendo las 10 de la mañana, tomémonos un descanso de 15 minutos, nos vemos a las 10:15 y empezaríamos con lenguaje regular.